Sean bienvenidos, yo soy Víctor Banal. Primeramente, me gustaría agradecer la invitación del profesor Ricardo y el profesor Bernardo para estar aquí, para que podamos conversar un poquito sobre la histeroscopia y las indicaciones y contraindicaciones del examen, ¿verdad? Sabemos que la histeroscopia revolucionó el diagnóstico y el tratamiento de las patologías uterinas, ¿verdad? Y a partir de ahí pudimos tener un enfoque mínimamente invasivo con precisión y seguridad. Pero ¿será que toda paciente que tiene una patología uterina va a tener la indicación de hacer histeroscopia? ¿Será que este examen es para todo el mundo? Entonces hoy vamos a poder conversar un poquito, saber sobre eso y saber indicar correctamente y también saber contraindicar la histeroscopia cuando no sea el momento ideal para hacerla, ¿no? Y ahí vamos a empezar conversando un poquito sobre la historia de la histeroscopia. Entonces, la histeroscopia comenzó en el año de 1869 con Pantaloni, que es un francés, en que él tomó un cistoscopio y tenía una paciente con sangrado uterino normal. Y él tomó ese cistoscopio, entró dentro de la cavidad uterina y en esa época, con iluminación de vela, no existía cámara. Con el ojo logró ver que esta paciente tenía un pólipo uterino y ese pólipo estaba sangrando. Y entonces él fue con el nitrato de plata e hizo la cauterización de ese pólipo. Y ahí ya vemos que la primera histeroscopia que tuvimos en el mundo ya fue una histeroscopia ambulatoria, quirúrgica, ¿no? Entonces hicimos la técnica de ver y tratar, ¿no? Cuando empezamos con la histeroscopia teníamos una tecnología obviamente muy limitada. El sistema de óptica, el sistema de distensión de la cavidad uterina era bastante malo y con el tiempo tuvimos avances en la iluminación, en el sistema de óptica, en las camisas que utilizamos y en los medios de distensión, en los sistemas que usamos para la infusión de líquidos para que podamos expandir esa cavidad, ¿no? Hoy tenemos aparatos que tienen alta tecnología y con eso terminamos desarrollando la técnica y así pudiendo hacer procedimientos no solo diagnósticos, sino también procedimientos para tratamientos, procedimientos quirúrgicos mínimamente invasivos. La histeroscopia hoy fue realizada primeramente en Brasil en 1979 por Ibérico Nogueira y Afonso Loyola, ¿no? Y hoy sabemos que es una técnica fundamental en la ginecología moderna y eso está en nuestro día a día, ¿no? Entonces, la histeroscopia termina siendo un examen de referencia para que podamos evaluar las patologías que tienen relación, ¿no? Que tienen una fisiopatología relacionada con el endometrio donde vamos a tener alguna alteración estructural dentro de la cavidad uterina, ¿no? Entonces, hoy nosotros la histeroscopia, ¿en qué nos basamos? Tenemos una camisa, que es nuestro histeroscopio, y vamos a discutir esto más en una próxima clase, pero tenemos camisa interna y externa, y básicamente esta camisa va a vestir una óptica, ¿vale? Y entonces cuando pensamos en una histeroscopia ambulatoria sin sedación, intentamos usar el menor calibre posible de esta óptica, ¿verdad? Y de este conjunto. Y esto lo conectaremos a una cámara que proyectará esta imagen en un monitor asociado a un cable de luz para que podamos entonces ver esa cavidad, ¿no? Entonces, la cavidad uterina es una cavidad virtual. Vamos a usar un equipo para distender esto, un medio de distensión normalmente líquido y en la gran mayoría de las veces terminamos utilizando suero fisiológico para que podamos distender esta cavidad y evaluar. Entonces, cuando hacemos la histeroscopia, nuestro objetivo principal es el evaluar la cavidad endometrial. Entonces, las patologías endometriales o patologías que puedan estar en el miometrio y que tengan alguna importancia en el endometrio, ¿no? O a veces patologías endometriales, miometriales, a veces si está en un endometrio más atrófico podemos evaluar, pero no es nuestro método estándar de oro para que podamos hacer eso, ¿verdad? Entonces, con la histeroscopia obtenemos esas ventajas y con eso vamos a poder evaluar ese endometrio, tanto en la cuestión estructural como en el aspecto funcional de él, ¿no? Entonces podemos evaluar la vascularización de ese endometrio. Vamos a poder evaluar el grosor de ese endometrio, si esta paciente tiene moco en la cavidad, si esta paciente tiene sangre en la
estándar de oro para que podamos hacer eso, ¿verdad? Entonces, con la histeroscopia, obtenemos esas ventajas y con eso vamos a poder evaluar ese endometrio, tanto en la cuestión estructural como en el aspecto funcional de él, ¿no? Entonces podemos evaluar la vascularización de ese endometrio. Vamos a poder evaluar el grosor de ese endometrio, si esta paciente tiene moco en la cavidad, si esta paciente tiene sangre en la cavidad, ¿no? Y también uno de los hallazgos de infección, ¿no? De endometritis que fue acabado es que acabamos descubriendo esta patología por cuenta de la histeroscopia. La histeroscopia, ella tiene un gran beneficio cuando pensamos es en una patología en la que necesitamos un histopatológico, ¿no? Entonces, la mayor ventaja de la histeroscopia es poder ver la lesión y poder ver dónde estamos biopsiando. Es un gran avance cuando pensamos en relación al legrado sin semiótica, principalmente en aquellas pacientes con engrosamiento endometrial. Entonces, cuando pensamos en una paciente que tiene alguna hiperplasia o tal vez incluso un cáncer de endometrio con la histeroscopia, podemos entrar en la cavidad y puedo observar la región que tiene la mayor prevalencia, la mayor importancia y hacer una biopsia directamente de allí. Eso es lo que llamamos biopsia dirigida. Puedo ver dónde quiero y hacer la biopsia mirando donde quiero hacer la biopsia, ¿no? Diferente de la biopsia orientada, cuando a veces podíamos, ¿no? Antiguamente, cuando no teníamos el canal de trabajo en el histeroscopio, entrábamos con la histeroscopia, mirábamos dónde estaba la lesión y mira, la lesión está en la pared anterior. Entonces yo iba con el curetaje y hacía el raspado de esa región, ¿no? El ver y tratar. Entonces es el lema, ¿no? Nuestro aquí de poder intentar resolver todo de forma ambulatoria, ¿no? Entonces ya podemos ir a una histeroscopia, por ejemplo, la paciente llega con ultrasonido, con engrosamiento endometrial o indicativo de un pólipo o tal vez una sinequia o una paciente que tenga es un propio mioma, podemos ya y veces ambulatoriamente observar esa lesión y ya ahí mismo resolver ese problema y tratar, ¿no? Hoy dividimos la histeroscopia en ambulatoria y hospitalaria, ¿vale? Sabemos que podemos resolver muchas cosas de forma ambulatoria sin necesidad de llevar a esta paciente al centro quirúrgico, ¿verdad? Entonces, aquella historia de la histeroscopia es quirúrgica y histeroscopia diagnóstica. Hemos cambiado un poco hoy para esta cuestión del ambiente, donde la hacemos, y ahí la ambulatoria sería la histeroscopia sin sedación, y la hospitalaria, la histeroscopia hospitalaria, aquella histeroscopia en que vamos a tener anestesia, ¿vale? Entonces, hoy con el advenimiento de materiales pequeños de receptoscopios como el Gubini, podemos hacer esto de manera ambulatoria, sin necesidad de dilatar el cuello. Podemos tratar mucha patología de manera ambulatoria. Y ahí ya pasando a las indicaciones de la histeroscopia, nuestro punto fuerte en la histeroscopia, ¿verdad? Va a ser, como dijimos, para evaluar el endometrio y entonces la gran mayoría de las pacientes que vendrán son aquellas pacientes que tienen la queja del sangrado uterino anormal, ¿verdad? Entonces esa va a ser nuestra principal indicación de la histeroscopia, ¿verdad? ¿Por qué? La gran mayoría de las veces, cuando recordamos aquella clasificación de la FIB, tenemos las causas estructurales, que es el PAL, ¿verdad? Y las causas no estructurales, ¿verdad? Entonces podemos evaluar mediante la histeroscopia las causas estructurales que van a estar afectando la cavidad endometrial, ¿verdad? Entonces, si vemos aquí las causas, los pólipos, la adenomiosis, la miomatosis, la malignidad, estas patologías, ¿no? Excluyendo la adenomiosis, que no será nuestro estándar de oro, sabemos que la histeroscopia para el pólipo endometrial o cervical, los miomas submucosos o los miomas intramurales con componente submucoso, podemos tener una buena evaluación y obviamente la malignidad, pensando en la cuestión del endometrio, vamos a poder ver y así vamos a poder tener el material histopatológico para que podamos hacer este diagnóstico. Cuando pensamos en las causas no estructurales, normalmente no vamos a conseguir tener una evaluación muy buena con la cuestión de la histeroscopia, pero también podemos evaluar ese endometrio y ahí conseguimos tener alguna información. Y entonces nuestro día a día principal es en relación a la cuestión de los pólipos.
Tenemos los pólipos endometriales que están dentro de la cavidad uterina y los pólipos cervicales, que son esos pólipos que están localizados en el cuello uterino. Sabemos que hasta el 40% de las mujeres que tienen sangrado uterino anormal pueden tener pólipos, ¿vale? Los pólipos serán pequeños crecimientos benignos del endometrio, ¿verdad? En la gran mayoría de las veces no presentarán malignidad. Sabemos que algunos estudios muestran que hasta 5% de los pólipos pueden tener alguna célula con atipia y que pueden evolucionar hacia el cáncer, pero en la gran mayoría de las veces van a ser benignos. Sabemos que el pólipo es extremadamente vascularizado y esa vascularización es muy fina y eso a veces termina rompiéndose y causando estos sangrados, pudiendo haber un sangrado menstrual aumentado o incluso sangrados intermenstruales, ¿verdad? O el sangrado posmenopáusico, ¿verdad? Cuando pensamos en la histeroscopia, normalmente vamos a encontrar estructuras, ¿verdad? Pediculadas, ¿verdad? O sésiles, ¿verdad? Normalmente de color rosa. Ellos, en la gran mayoría de las veces, cuando son pediculados, son móviles a partir de la solución, ¿verdad? Entonces, cuando colocamos el suero, este pólipo se mueve, ¿no? Es una estructura un poco más blanda y a veces puede incluso confundirse con un mioma, pero cuando lo tocamos vemos que es una estructura más blanda, ¿no? Entonces, tenemos una característica muy importante del pólipo, podemos clasificarlo en fibrocístico, cístico, glandulares. Vamos a tener una clase sobre cada una de estas patologías específicas, pero el pólipo hoy es uno de nuestros mayores indicadores de histeroscopio. Adenomiosis, ¿verdad? Sabemos que la adenomiosis es una patología y es una patología donde el endometrio está invadiendo la musculatura del útero, el miometrio, ¿no? Entonces, como en la histeroscopia terminamos teniendo una evaluación del endometrio, no siempre vamos a poder hacer este diagnóstico de la histeroscopia, pero podemos tener algunos hallazgos compatibles con adenomiosis en la histeroscopia, ¿no? Entonces, el principal de ellos es cuando tenemos un endometrio, ¿no? Hay FINOSH y ahí este endometrio en la fase proliferativa, vamos a tener el endometrio más fino y ahí podemos encontrar esas lesiones en el miometrio de color púrpura, que son los depósitos de hemosiderina en el miometrio, que son muy compatibles con la adenomiosis. Además, podemos tener algún aumento de la trama vascular, podemos tener algunas irregularidades en el miometrio. A veces cuando vamos a hacer una polipectomía o vamos a hacer una miomectomía, ese pólipo que está un poco más adherido al miometrio, ese mioma que está un poco más adherido, normalmente es una paciente que tiene probablemente una adenomiosis asociada y eso hace que tengamos cierta dificultad al momento de realizar el procedimiento. Pero recordando, la histeroscopia no va a ser el examen estándar de oro para que podamos hacer este diagnóstico, ¿verdad? Tenemos los miomas, ¿no? Y ahí también es uno de nuestros principales en relación con los sangrados uterinos anormales. Sabemos que hasta la mitad de las pacientes que tienen sangrado uterino anormal van a presentar miomatosis, principalmente los miomas submucosos, que son aquellos dentro de la cavidad, o los miomas que distorsionan la cavidad, recordando que los miomas son tumores benignos, ¿verdad? De músculo liso, van a aumentar alterar esa contractilidad uterina y que va a dificultar la hemostasia, causando ese sangrado uterino anormal. Y normalmente en la histeroscopia lo que vamos a encontrar son masas redondeadas, blanquecinas, ¿verdad? Con vascularización un poco reducida y entonces la superficie puede ser lisa o lobulada, ¿no? Y entonces es una estructura un poco más consistente, ¿no? Cuando uno toca el mioma, se ve ese material un poco más duro y eso termina diferenciándolo para nosotros, ¿no? Los miomas, obvio, ¿no? Una vez más, ¿no? Son los miomas que estarán dentro de la cavidad, ¿no? Tenemos una clasificación del profesor Las Malas, Steph W, que nos va a hablar en relación a los miomas, en relación al mioma en la histeroscopia, si es posible resecarlo o no, pero eso es un tema para una próxima clase.
pero los miomas que son subserosos o los miomas intramurales que no tienen abultamiento de la cavidad, que no llegan a tener una repercusión en la cavidad endometrial, ese mioma no vamos a poder diagnosticarlo por la histeroscopia, ¿verdad? Y ahí pasamos a la parte de la malignidad, ¿no? Entonces, hoy también una de las grandes indicaciones de la histeroscopia son aquellas pacientes que tienen engrosamiento endometrial en la posmenopausia o aquellas pacientes con sangrado posmenopáusico. Sabemos que hoy uno de los principales signos y síntomas del cáncer de endometrio es el sangrado posmenopáusico. Sabemos que el 94% de las pacientes que tienen cáncer de endometrio presentarán sangrado posmenopáusico. Entonces, hoy acaba siendo obligatorio tener una biopsia de ese endometrio en la paciente con sangrado postmenopáusico, recordando que podemos tener una paciente con cáncer de endometrio sin tener una hipertrofia endometrial, entonces es obligatorio hacer el examen. Y entonces cuando hacemos una histeroscopia podemos tener algunos hallazgos o solo de una hipertrofia endometrial, recordando que no podemos hacer el diagnóstico por la visión de una hiperplasia, entonces lo que vamos a ver es una hipertrofia y esta hipertrofia la vamos a biopsiar y ahí sí pudiendo tener el diagnóstico de hiperplasia o de un cáncer de endometrio, ¿no? En relación con la prevalencia, sabemos que varía entre 5 a 10% de las mujeres con sangrado uterino anormal pueden tener una hiperplasia o un cáncer de endometrio, ¿verdad? Y sabemos que eso va a ocurrir, ¿verdad? Esa hiperplasia endometrial ocurre normalmente cuando tenemos un exceso de estrógeno sin la oposición de la progesterona. Esto va a causar una proliferación desordenada del endometrio que puede terminar evolucionando hacia alguna malformación, una mala proliferación de esas células, generando un cáncer algo maligno, ¿verdad? Entonces, normalmente en los hallazgos de la histeroscopia vamos a tener este endometrio engrosado, hipertrofiado, de aspecto irregular, una vascularización aumentada, normalmente sangra al tacto, podemos tener áreas de necrosis, un tejido más friable. Tenemos este aspecto de cerebroide, esto nos indica alguna malignidad, recordando que no podemos afirmar que esta paciente tiene una malignidad, eso es un diagnóstico histopatológico, pero podemos, y es indicativo que pongamos cuando vamos a hacer la solicitud del histopatológico, toda esta información para que el patólogo él puede evaluar con más cuidado la biopsia que hicimos, ¿no? Hoy es una de las grandes indicaciones hoy también ha sido la cuestión de la fertilidad, ¿no? Las pacientes infértiles hoy, la gran mayoría que van a proceder a una fertilización o que están en la investigación de la infertilidad, terminamos colocando la histeroscopia como uno de los exámenes de rutina que podemos realizar. Entonces hoy tal vez ahí casi llegando junto con el sangrado uterino anormal, ¿no? Entonces, cuando estamos pensando en la infertilidad, es importante que podamos evaluar esa cavidad uterina, ¿no? Evaluar el trayecto del semen, evaluar la posición del útero, ¿no? Evaluar si hay algo que pueda estar ahí impidiendo la implantación, ¿no? Y el mantenimiento del embarazo, ¿no? Entonces, para saber si ese endometrio está preparado para recibir el embrión o no, ¿verdad? Y ahí sabemos que podemos tener los propios pólipos y miomas de los que hablamos. Ellos pueden interferir en esta cuestión del trayecto del semen, ¿no? Del trayecto del espermatozoide, las sinequias uterinas, ¿no? Esas adherencias que tenemos en el útero, las malformaciones uterinas como útero septado y un diagnóstico histeroscópico que tuvimos recién es más actual, que es el diagnóstico de la endometritis, esa inflamación dentro del útero, que es un tema bastante controvertido, ¿no? También va a ser, es una discusión, una clase aparte y ahí que tenemos las cuestiones de tratamiento, de diagnóstico. Entonces, todo esto es para que podamos evaluar esa cavidad endometrial, para que podamos principalmente antes de pensar en una fertilización, evaluar bien esa cavidad, dejar la casita lista para que esta paciente pueda quedar embarazada. En relación con las malformaciones uterinas, también evaluando el útero por dentro, no siempre vamos a poder saber qué malformación tiene esta paciente. ¿Será que tiene un útero septado, un útero bicorne? Si esta paciente tiene un útero en T, entonces normalmente, además de la visión histeroscópica, ¿no? Podemos evaluar dentro de la cavidad que tiene una distorsión, tiene un tabique, pero ¿será realmente tabicado? ¿Será bicorne?
Todo esto vamos a necesitar una imagen del útero y ahí puede ser un ultrasonido tridimensional o una resonancia para que pueda evaluar ese útero por fuera y mostrarnos en relación al diagnóstico y complementarnos. Y ahí obviamente con la histeroscopia, como vemos allí, podemos tratar la gran mayoría de estas patologías. Y ahí evaluamos, sea el pólipo haciendo la polipectomía, los miomas submucosos, hacemos las miomectomías, hacemos las lisis de las sinequias, haciendo es la apertura del tabique, ¿verdad? O la endometritis crónica, hacemos este diagnóstico, realizamos el tratamiento y luego revisamos esa cavidad para que podamos evaluar si el tratamiento fue completo o no. ¿Será que tendremos que rehacer este tratamiento o no, ¿verdad? Otra gran indicación nuestra del día a día de la histeroscopia, y ahí acabamos enfocándonos mucho en las causas estructurales, ¿no? Volviendo al palm coin, ¿no? Y en la parte del palm es cuando tenemos un ultrasonido que va a mostrar alguna alteración endometrial para nosotros en la gran mayoría de las veces. Entonces, aquí en la ultrasonografía podemos evaluar el útero y luego la cavidad endometrial, recordando que cuando usamos el ultrasonido siempre debemos encontrar un plano sagital del útero para que podamos hacer el corte del endometrio y luego mediremos de basal a basal, de preferencia en un lugar donde tenga mayor espesor. Entonces, la ultrasonografía va a acabar siendo un examen de cribado para nosotros para que podamos evaluar ese endometrio y ver si hay un engrosamiento o no. Hoy en día, ¿verdad? Sabemos que no existe ninguna guía en la que necesitemos hacer ultrasonido de rutina a nuestros pacientes, ¿verdad? Que vienen para la rutina ginecológica. Y eso termina siendo una discusión bastante grande porque dicen que solo debemos pedir ultrasonido en las pacientes que van a tener algún síntoma, ¿no? Alguna queja. Entonces, aquella paciente que viene con queja de sangrado uterino anormal o una paciente que viene con una queja de infertilidad para que podamos evaluar ese útero. Pero lo más importante es que siempre estemos evaluando esta cuestión del grosor endometrial, ¿verdad? Y ahí recordando que consideramos en la paciente en un menacme normal entre 4 a 14 milímetros, es importante que sepamos cuál es la fase del ciclo menstrual en la que está esa paciente, ¿no? Entonces, es para eso saber si ella va a estar en una fase en la que el endometrio va a estar más fino o si esperamos que esté un endometrio más grueso, ¿está bien? Y también es importante saber que en las pacientes posmenopáusicas tenemos allí aquellas pacientes que no hacen TRH. El corte de 4 milímetros dependerá de cada estudio, pero si pasa de eso, se vuelve obligatorio que podamos hacer una histeroscopia y una evaluación de ese endometrio para que podamos tener una biopsia y podamos descartar, por ejemplo, una hiperplasia o un cáncer de endometrio, ¿vale? Otra indicación hoy en día es que sabemos, ¿no? Que algunos hallazgos, ¿no? En el examen físico ginecológico, entonces un pólipo se exteriorizando por el canal. Y hace 2 días estaba con mi residente en el consultorio y ella se volvió hacia mí y dijo, hay una paciente con un pólipo se exteriorizando por el canal, ¿vamos a quitarlo? Yo dije, ¿tú crees que vale la pena quitarlo? ¿Será que este pólipo viene de la cavidad endometrial? ¿Será que este pólipo es un pólipo cervical? ¿Será que su base es grande? ¿Será que su base es pequeña? Si lo quitamos, va a sangrar, podremos resolver este problema aquí. Entonces, hoy, cuando tenemos uno, ¿no? Y la gran mayoría de las veces es un pólipo que se exterioriza por el canal o incluso un mioma en parturición, lo ideal es que hagamos una histeroscopia, que podamos evaluar la base de esa lesión para que podamos quitarlo de la forma más segura, ¿no? Una de las otra indicación son las alteraciones citológicas, ¿verdad? Glandulares, ¿verdad? La histeroscopia hoy en día termina siendo una herramienta esencial en esta evaluación citológica cervical, ¿verdad? Principalmente cuando tenemos una sospecha de que hay algún involucramiento de la cavidad uterina junto con esta alteración citológica y por eso es que las células glandulares hablan bien a favor de eso, ¿verdad? Sabemos, obvio, claro, que hoy la colposcopia es el examen estándar para investigar el cuello, pero la histeroscopia termina complementando al permitirnos tener una visión directa del canal endocervical y de la cavidad uterina, ¿no? Entonces sabemos que las células glandulares atípicas, ellas generan una preocupación en relación con las lesiones de endometrio o del canal cervical, ¿no?
Y entonces con la histeroscopia logramos evaluar eso mejor y hacer esta biopsia para poder ver si no hay un adenocarcinoma in situ o un adenocarcinoma propiamente dicho. Entonces termina siendo importante en estas pacientes evaluar el canal cervical y la cavidad endometrial con biopsia para ver si no hay ninguna lesión maligna contra el endometrio o extendiéndose más en el canal cervical. Una indicación que cada vez ha ganado más fuerza para nosotros también, ¿verdad? Es la cuestión de los restos placentarios, ¿verdad? Los restos de productos de la concepción. Sabemos que el legrado es el método más utilizado para la remoción de los restos, ¿verdad? Pero ese es un procedimiento que sabemos que se realiza a ciegas, ¿verdad? Tenemos un gran riesgo de perforación uterina. Sabemos que con eso tenemos un gran riesgo de adherencias, ¿verdad? Todo el mundo aquí con certeza aprendió en obstetricia cuando vamos a hacer la curetaje que tenemos que escuchar el canto de la cureta, ¿verdad? Entonces nosotros, ¿y qué es ese canto de la cureta? Es simplemente tomar la cureta, pasarla por el endometrio, raspar ese endometrio hasta que lleguemos al miometrio y consigamos hacer o sacar, ¿no? Todo el material. Y con eso terminamos haciendo un daño en el miometrio y recordando, ¿no? Yo hice una lesión arriba, una lesión abajo, la cavidad uterina virtual que terminamos haciendo es una cicatriz, una adherencia entre las paredes. Ahí terminamos haciendo estas sinequias que a veces para una paciente que tiene un deseo reproductivo, eso puede traer alguna consecuencia para ella más adelante, ¿verdad? Entonces, con la histeroscopia tengo las ventajas, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que conseguimos? Consigo ver justamente dónde está implantado este saco, el saco gestacional o los restos placentarios o los restos ovulares de esta paciente y con eso consigo, con control de daño, ir viendo y retirando eso, ¿no? Entonces tengo menos riesgo de perforación, tengo menos daño al endometrio y miometrio. Pueden ver que vamos empujando esto, ¿no? Entonces no usamos en la gran mayoría de las veces energía, ¿no? Entonces podemos ir soltando, podemos ir evaluando, no llegamos al miometrio, estamos ahí solo limpiando este endometrio, ¿vale? Y entonces los estudios hoy muestran que las pacientes que hicieron retirada de retención de producto de retención de la concepción por histeroscopia, 90% lograron embarazarse después de la histeroscopia para retirada de los restos, ¿no? Entonces sabemos que es un procedimiento seguro, ¿verdad? Hay que tiene un impacto muy grande en relación con el deseo reproductivo y el futuro reproductivo de esa paciente. Otra indicación también que acaba siendo no tan común en nuestro día a día, pero a veces encontramos, ¿eh? Son aquellas pacientes que colocaron el DIU y no conseguimos visualizar el hilo, ¿verdad? Entonces necesitamos entrar con la histeroscopia y retirar ese DIU. Podemos usar la histeroscopia también para poder hacer la inserción del DIU, ¿verdad? No colocamos el DIU por el histeroscopio, sino que entramos en esa cavidad uterina, evaluamos esa cavidad antes de la colocación de la histeroscopia, antes de la colocación del DIU, y luego de hacer la colocación puedo entrar nuevamente y revisar esa cavidad, ver si el DIU quedó bien posicionado. En caso contrario, podemos conseguir ajustar este DIU, ¿verdad? Ya reposicionarlo, ¿está bien? Y ahí en nuestro día a día acabamos haciendo más la cuestión de esta remoción. Entonces, aquellas pacientes que van al consultorio, llegó el momento de quitar mi DIU, necesito cambiar mi DIU. Y ahí cuando vamos a hacer el examen físico no encontramos el hilito y entonces necesitamos del avance de la histeroscopia para que podamos entrar y retirar el DIU. Es muy importante usar la histeroscopia cuando hacemos una cirugía histeroscópica para que podamos revisar esa cavidad, ¿verdad? Sabemos que existe mucha posibilidad de sinequias uterinas, ¿verdad? Cuando hacemos una lesión. Entonces, principalmente, ¿verdad? De miomectomías, ¿verdad?
las miomectomías grandes, entonces, y o principalmente, o cuando hacemos retirada de lesiones en paredes opuestas. Entonces, tuve que hacer una resección de un pólipo en la pared anterior y en la pared posterior. Generamos un daño en esa pared endometrial y ahí sabemos que eso tiene una chance de que esta paciente desarrolle una sinequia, ¿no? Entonces es importante, normalmente pedimos que se realice una histeroscopia alrededor de un mes después del procedimiento, porque en caso de que haya estas sinequias tan iniciales, son sinequias flojas y podemos a veces incluso con la cuestión de la presión del suero, podemos retirar estas sinequias, ¿no? Antiguamente usábamos el Essure, ¿no? Que era el aparatito para hacer la esterilización tubaria. Sí, eso hoy está proscrito. Sabemos que hubo muchas complicaciones. Incluso hay una serie en Netflix que habla sobre eso, ¿no? Pero usábamos la histeroscopia, hacíamos la colocación guiada. Entonces era un aparatito que colocábamos dentro de las trompas uterinas. A veces causó muchas pacientes con enfermedad inflamatoria pélvica, muchas pacientes con dolor pélvico crónico y entonces terminó siendo descontinuado. Entonces, básicamente esas son nuestras indicaciones. En nuestro día a día es más en relación a las pacientes con lesiones estructurales, ¿no? Las lesiones que van a causar sangrado o aquellas pacientes que van a tener infertilidad. Y entonces, cuando pensamos en cuándo no hacer la histeroscopia, ¿verdad? Cuando no puedo hacerla, entonces así tenemos pocas contraindicaciones absolutas. La gran mayoría de las contraindicaciones van a ser relativas, ¿no? Sabemos que la histeroscopia es un procedimiento muy seguro, ¿no? Pero tenemos algunas situaciones en las que el examen no estará prohibido, pero indica que tal vez tengamos que hacerlo en un segundo momento o hacerlo con cautela. Y entonces vamos a tener que evaluar el riesgo y beneficio para esta paciente, ¿verdad? Entonces, cuando tenemos una infección, una vaginitis, una cervicitis, entonces sabemos que cuando hacemos la histeroscopia vamos a tener una distensión de la cavidad con líquido y eso puede acabar facilitando la diseminación de los patógenos presentes en el cuello uterino y en la vagina, y eso va a aumentar el riesgo de que hagamos una ascensión de esa infección hacia la cavidad uterina, pudiendo llevar a una endometritis, una enfermedad inflamatoria pélvica o incluso, quién sabe, una sepsis. Lo ideal, obviamente, es tratar esta patología, tratar esta vaginitis, esta cervicitis antes de hacer el examen. Pero en casos urgentes, en casos en que tengamos que hacerlo, tal vez pensemos en administrar un antibiótico profiláctico para que podamos evitar, ¿no? Intentar evitar esta diseminación y esta ascensión de la infección hacia la cavidad uterina y al tracto genital superior, ¿vale? Cuando pensamos en sangrado, para la histeroscopia es un examen que hacemos para que podamos ver. Hoy en día creo que casi nadie usa gas, ¿no? Antiguamente se usaba gas para hacer histeroscopia y entonces el sangrado era un problema porque cuando sangraba ya no se veía nada, ¿no? Hoy con el advenimiento de usar soluciones líquidas, ¿no? Para poder hacerlo, y ahí principalmente el suero fisiológico, logramos tener un lavado de la cavidad, por eso podemos hacer biopsias, podemos realizar los procedimientos quirúrgicos, porque si sangra, lavamos, pero si por acaso esta paciente tiene un sangrado activo, si tiene un sangrado excesivo, eso acaba dificultando nuestra visualización. Entonces no voy a poder ni a veces hacer el diagnóstico y además de eso terminamos aumentando el riesgo de hacer un trayecto falso, ¿no? Una perforación uterina y ahí aumentamos el riesgo de esta paciente, ¿no? Entonces, lo ideal es que hagamos el examen siempre en la fase proliferativa, ¿verdad? Más temprano en el ciclo, entre 5 a 10 días después de la menstruación, ¿verdad? Cuando tendremos este endometrio más fino, incluso para nosotros pensando en querer evaluar la cavidad como un todo, ¿verdad? Cuando tenemos ese endometrio un poco más engrosado, un poco más hipertrofiado, a veces podemos pasar por alto un mioma pequeño que termina siendo revestido por esta cavidad endometrial. Entonces, para que podamos tener una mejor evaluación, lo ideal es que lo hagamos justo en esta fase proliferativa temprana, ¿verdad?
Cuando tenemos pacientes que están con sangrado excesivo y a veces tenemos aquellas pacientes que no podemos controlar este sangrado, vamos a intentar usar algunos medicamentos, vamos a intentar usar alguna hormona o algún antihemorrágico, un tranexámico para que intentemos reducir al máximo este flujo uterino antes de hacer el examen, ¿no? La perforación uterina, ¿no? Entonces, normalmente puede haber perforación tanto en la dilatación o cuando estamos haciendo un falso trayecto. Eso termina siendo una contraindicación relativa. Tenemos que dar un tiempo y ahí normalmente de una perforación hasta una nueva histeroscopia, lo ideal es que tengamos entre 4 a 6 semanas para que podamos tener una cicatrización. Antes de eso, sabemos que con el proceso de la distensión uterina, si esa cicatriz, si el área perforada aún está en proceso de cicatrización, esto puede terminar rompiéndose y hacer una nueva perforación. Y entonces, cuando tenemos una perforación uterina, recordando que usamos suero para hacer la distensión de la cavidad, si ese suero termina filtrándose, no podemos tener una distensión, no podemos evaluar bien esa cavidad. Entonces, siempre que tenemos una perforación durante el examen, lo ideal es que paremos, esperemos de 4 a 6 semanas para que podamos rehacer el examen, ¿no? Falso pertuito en realidad es a veces un paciente más anciano que tiene un cuello estenosado. A veces podemos tener cierta dificultad para encontrar hacia dónde está el camino, ¿no? Eso no es raro, pero vamos a aprender técnicas de cómo evitar, ¿no? Tácticas y técnicas de cómo evitar esas dificultades durante el curso. Pero a veces terminamos yendo por el camino equivocado y acabamos haciendo un falso trayecto, ¿no? Termino con este punto de interrogación porque en realidad si hacemos un falso trayecto, identificar que hicimos este falso trayecto sin perforación, podemos continuar haciendo el examen sin problema alguno, ¿vale? No hay ningún problema en que continuemos. Magalinska, cuando tenemos un falso trayecto que va a acabar evolucionando hacia una perforación, lo ideal es que paremos el examen y luego esperemos entre 4 a 6 semanas para que podamos hacerlo. Pero lo importante es que siempre que tengamos dificultad es ir y volver, siempre intentando encontrar el camino. Ah, no, mira, aquí está mal. Bien, no perforó, no está perforado. Vamos a volver y vamos a trazar el camino correcto aquí. Identifiqué que hice este falso trayecto, pero no perforó. Puedo continuar mi examen. Ah, no, perforó. Yo interrumpo y espero de 4 a 6 semanas, ¿verdad? Las estenosis, ¿verdad? De orificio externo e interno. Entonces, algunas veces no vamos a conseguir, sea por dificultad técnica de no conseguir adentrar en la cavidad. Y eso, cuando estamos comenzando una histeroscopia, tal vez tengamos un poco de dificultad para pasar y vencer estas barreras, ¿verdad? Pero cuando estamos pensando en una histeroscopia ambulatoria, en la gran mayoría de las veces, cuando vamos a superar esta barrera, eso puede causar dolor en la paciente, ¿verdad? Entonces, el dolor va a ser es nuestra mayor contraindicación, digamos así, ¿no? Entonces, cuando la paciente nos pide que paremos, tenemos que dejarle bien claro a la paciente, decir, mira, en el momento en que me pidas que deje de hacer el examen, voy a interrumpir el examen. No tenemos que seguir insistiendo con esta paciente. Ah, nos falta un poquito. No, ella pidió parar, paramos. Ah, doctor, estoy bien. Vamos a intentar de nuevo. Volvemos al examen. Entonces, el mayor problema de la estenosis, la gran mayoría de las veces, está relacionado con el dolor. Cuando estamos con la paciente bajo sedación, podemos tener un poco más de maleabilidad para que podamos intentar avanzar más y ahí siempre teniendo cuidado de no causar una perforación. Las enfermedades cardiorrespiratorias, sabemos que la distensión del útero con líquido puede causar una absorción del medio de distensión, ¿verdad? Llevando a una hipervolemia, una hiponatremia, ¿verdad? Una sobrecarga cardíaca, ¿verdad? Entonces, las pacientes con enfermedades pulmonares y cardíacas previas pueden presentar estas descompensaciones cardiohemodinámicas y cardiorrespiratorias. Entonces, es importante que a estas pacientes se les realice este examen bajo monitorización cardíaca. Lo ideal es que ella sea monitorizada por si tenemos algún problema. En relación al embarazo, lo consideramos como una contraindicación relativa, ¿no? Y en la gran mayoría de las veces no lo vamos a hacer.
Sabemos que aumentamos la probabilidad de aborto, sabemos que la luz puede causar lesión en el nervio óptico del bebé, pero les traigo aquí una histeroscopia y ahí van a ver a una paciente embarazada, ¿no? Un saquito gestacional y que quedó embarazada con el DIU, ¿no? Entonces, lo que van a ver es que se optó por hacer una histeroscopia para retirar el dispositivo intrauterino. Todo esto, ¿verdad? Será muy bien discutido con la paciente, los riesgos y los beneficios. Tendremos términos de consentimiento muy bien hechos y, ¿verdad? Para que con la paciente firmando esto, para que podamos compartir con ella el riesgo del procedimiento, ¿verdad? Entonces, en la gran mayoría de las veces no vamos a indicar hacer una histeroscopia en la paciente gestante debido al aumento de la probabilidad de aborto, debido a la probabilidad de lesión del nervio óptico. Pero en algunas situaciones puede ser que sea interesante y es eso, vamos a conversar con la paciente, vamos a compartir este riesgo con ella, ¿no? En relación con las contraindicaciones absolutas, obvio, si no tengo el instrumental y el equipo adecuado, no tiene sentido exponer a la paciente a un riesgo, ¿verdad? Si no tengo cómo hacerlo. Entonces, si mi monitor no me está entregando una calidad de imagen, ¿verdad? Estamos haciendo la histeroscopia para que podamos ver la cavidad, para que podamos ver. Entonces, ¿de qué sirve que entre con el histeroscopio y esté todo oscuro? Mi luz no tiene calidad, mi óptica está infiltrada. Entonces, eso ya es una contraindicación. No tiene sentido exponer a la paciente al riesgo del examen, a pesar de ser un riesgo pequeño, si no vamos a tener ningún beneficio con eso. Nuestra inexperiencia, obvio, ¿no? Entonces, no tiene sentido hacer un examen y ahí principalmente cuando pensamos en el procedimiento quirúrgico, ¿no? Que es donde tenemos más riesgo de perforación uterina con energía, lesión de asa, lesión de vejiga. No tiene sentido que yo haga esto si no tengo experiencia y luego exponga a esta paciente al riesgo y vemos, y así, aunque sea raro, tenemos pacientes que mueren haciendo histeroscopia, ya sea por absorción o por lesión térmica. Entonces, eso es muy importante, saber nuestro límite y saber hasta dónde podemos llegar, ¿no? Entonces, no es ninguna vergüenza pedir ayuda y tampoco es ninguna vergüenza saber nuestro límite, saber hasta dónde podemos llegar. No hay como pensar que sabemos todo y poner a una PASHI, una persona en riesgo, si no tenemos el know-how para estar ahí haciendo el examen, ¿no? La paciente no colaborativa, ¿no? Entonces nosotros, paciente que está con dolor o paciente que no está ayudando en el examen, eso es importante. Y ahí tenemos los 13 pasos de cómo hacer una histeroscopia ambulatoria sin sedación del profesor Lasmar, que será presentado más adelante. ¿Cómo podemos realizar este examen de una manera que traiga el menor desconforto posible para la paciente, ¿verdad? Entonces, hablar con esta paciente antes, si podemos tener un monitor para que la paciente pueda estar acompañando el examen. Explicamos todos los pasos, le mostramos en el momento en que va a tener el dolor, dónde va a ser el dolor, qué puede hacer para ayudarnos a mejorar ese dolor. Y lo más importante es mostrarle a la paciente que en el momento en que ella pida parar, vamos a parar. Y entonces la paciente pidió parar, paramos, porque así ella va a ganar confianza con nosotros, ya que la gran mayoría de las veces ella cree que cuando pida parar vamos a continuar haciendo el examen. Entonces ella pidió parar, nosotros paramos y a veces nosotros paramos y ella dice, "Ay, no, doctor, puede continuar." Yo dije para parar, pero puede continuar. Yo digo, no, usted pidió que yo parara, yo voy a parar. ¿Está bien? Y obviamente las enfermedades inflamatorias pélvicas, ¿verdad? No tenemos por qué hacer un examen, ¿verdad? Donde vamos a tener solución de extensión, vamos a inyectar suero en la cavidad que va a la cavidad abdominal y vamos a diseminar esa infección. Entonces, para concluir, sabemos hoy que la histeroscopia ya es un procedimiento muy bien consolidado en la ginecología, ¿no? En nuestra rutina. Es que la gran mayoría de las pacientes de nuestro día a día van a necesitar un examen para tener una evaluación endometrial. Y entonces, aquella paciente con sangrado uterino normal, aquella paciente que tiene alguna alteración en el ultrasonido, aquella paciente que tiene infertilidad,
Entonces, es obligatorio que hagamos esta investigación del endometrio, es obligatorio. Entonces, a veces sucede que por no tener acceso, tal vez dejamos de solicitar el examen, pero es importante, sabemos que esto ya está bien consolidado, ¿verdad? Es importante saber que en este procedimiento podemos tanto hacer el diagnóstico como tratar, entonces el see and treat, que será muy bien explicado aquí en el curso, ¿verdad? Entonces creo que esa es una de las mayores ventajas, poder ver y tratar esta patología y poder resolver el problema de esta paciente en un solo procedimiento, ¿no? Agradezco la atención de todos. Una vez más agradezco la invitación del profesor Ricardo y del profesor Bernardo. Estamos a disposición en caso de que tengan alguna duda. Aquí están nuestras fotos en los cursos presenciales, ¿verdad? Y esperamos poder estar junto con ustedes en un curso presencial y que podamos intercambiar ideas. Un abrazo